amigos? Bienvenidos a este programa especial del Asia-Pacífico APEC 2024 en Lima. Vamos a empezar con la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien sostuvo diversas reuniones esta mañana con líderes económicos, entre ellos el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, con quien abordó temas de cooperación y fortalecimiento de lazos bilaterales. La mandataria también se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La jefa de Estado, además, va a sostener un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Palacio de Gobierno. Muy bien, ahora nos vamos hasta San Borja, el Centro Internacional de Prensa, donde está un set de TV Perú. Jorge Antonio Chávez, nuestro compañero. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes para ti. Hablemos, bueno, ya se iniciaron las reuniones bilaterales. Mañana está la esperada reunión de Joe Biden con Xi Jinping, el presidente de China. Cuéntanos un poco lo que ha pasado en las últimas horas. Sí, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bueno, lo que ha sucedido hoy es que ha comenzado la reunión de líderes de APEC, que es la instancia política más importante del foro, y es precisamente en esta reunión en donde se condensa el trabajo que ha sido realizado por los grupos técnicos, por los comités y por las reuniones ministeriales previas, incluida la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio que terminó el día de ayer. Uno de los temas que ha sido prioritario en el primer debate ha tenido que ver con una prioridad que el Perú ha puesto en la agenda este año, que tiene que ver con la transición hacia la economía formal, entendiendo que el Perú tiene un grandísimo desafío. Se ha hecho un análisis en el marco de APEC y se ha podido encontrar que no solamente economías como la peruana o las del sudeste asiático tienen altos niveles de informalidad, sino que también, que todas las economías de APEC, incluso las más desarrolladas, registran niveles de informalidad, por lo tanto hay denominadores comunes y hay prioridades comunes que atacar, ¿no? Hablemos un poco de lo que, por ejemplo, se va a ver mañana. Mañana va a haber una declaración en conjunto de los líderes que están participando de esta reunión. Sí, Paola, bueno, mañana va a tener lugar en la mañana el retiro de los líderes, que es un espacio, digamos, más privado, en el que además en el retiro de los líderes solamente puede participar el líder de cada economía de APEC con un asesor y un miembro de su seguridad. Es un espacio sumamente restringido y en este espacio, bueno, se espera que se pueda llegar a una declaración, aunque, digamos, hay 4 entregables que quedan pendientes, ¿no? Una es la declaración de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, queda pendiente la declaración de líderes y hay 2 documentos conexos. Uno que es una hoja de ruta hacia la economía de transición, hacia la economía formal, y también un documento que tiene vinculación con una aspiración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es la creación de la llamada Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico. Se espera que se puedan finiquitar estos documentos el día de mañana. También ahora, por ejemplo, se ha visto la reunión de la presidenta con la directora del Fondo Monetario Internacional. Es un personaje muy importante, por supuesto, que hay que destacar, y lo que se ha hablado también de la situación de nuestro país. Sí, claro, estamos hablando de Kristalina Georgieva. El Fondo Monetario Internacional es una de estas instituciones creadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, tras la conferencia de Bretton Woods, y que juega un rol absolutamente fundamental para procurar la estabilidad financiera de los países que son miembros de la ONU principalmente, ¿no? Así que sin duda esta es una reunión importante, habida cuenta de los desafíos que tiene el Perú. Ciertamente en materia monetaria el Perú es un país que está estable, las cuestiones económicas quizás son más complejas, pero la política monetaria pues ha sido bien llevada por el Banco Central de Reserva, que cuida que se prevenga la inflación, cuida el valor de la moneda. Así que en ese campo, pues seguramente el Fondo Monetario Internacional tiene una perspectiva positiva sobre lo que sucede. Así es. Jorge, esta tarde, más adelante, se va a realizar esta esperada reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y el mandatario estadounidense Joe Biden en uno de sus quizás últimos viajes al exterior como presidente de los Estados Unidos. Tú que estás en el Centro Internacional de Prensa, ¿qué es lo que ha podido, las expectativas que hay y sobre todo la relación que hay, tanto comercial como también en otras áreas, con los Estados Unidos?
Sí, Paola, bueno, de hecho nosotros hemos conversado con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Jorge, vamos a retomar. Jorge, si me escuchas, para poder hablar, estamos hablando que en cualquier momento se va a realizar pues la esperada, por supuesto, reunión entre la presidenta Dina Boluarte y el mandatario estadounidense Joe Biden. Vamos a regresar con Jorge. Estamos hablando, Jorge, de las reuniones y entrevistas que has tenido tú con altos funcionarios estadounidenses. Sí, Paola. Bueno, en el caso de la... Te había comentado que nosotros hemos conversado con altos funcionarios de los Estados Unidos, por ejemplo, conversamos con la representante comercial de los Estados Unidos, la embajadora Catherine Tai, y uno de los temas que se ha venido hablando mucho en la relación bilateral, sobre todo en el campo... Bueno, nuevamente, más adelante vamos a poder resumir con Jorge, que es importante, las reuniones que han tenido, por supuesto, con funcionarios del gobierno norteamericano. Pero vamos a comentarles que la delegación de la República de Corea anunció que de manera oficial serán sede de la Foro APEC 2025. El alcalde de la ciudad de Ueyongju dio a conocer la noticia desde la zona Perú, en la sede del Ministerio de Cultura en San Borja. Los representantes surcoreanos extendieron la invitación a este evento en el que prometen mostrar lo mejor de su cultura. Aseguraron además que observarán el desarrollo del Foro APEC que se realiza en nuestro país para tomarlo como un ejemplo y así ofrecer una organización de calidad. 대표적인 도시가 바로 우리 경주입니다. Vamos a tener APEC del año 2025 en Gyeongju de Corea, cual es una ciudad representante de Corea como Cusco de Perú, y es una ciudad con origen de la cultura y la tradición y de historia de todo de Corea. Vamos a mostrar en el próximo año como el origen y todo como cultura de Corea. Por esta semana vamos a reunir con la alcalde de Lima y también de Urubamba. Y la líder de la economía del Perú, Dina Boluarte, instó a reforzar la cooperación económica entre los integrantes del Foro APEC. Precisó que el objetivo de la presidencia del Perú en este foro es brindar a todos sus miembros las herramientas necesarias para la inclusión en espacios sociales, financieros y comerciales para impulsar su crecimiento. En ese sentido, sostuvo que las 3 prioridades establecidas para este año son esenciales para cumplir con los objetivos de APEC. La jefa de Estado brindó el mensaje durante su participación en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Fundamental reforzar la cooperación económica entre las economías de APEC. Y hacia ese objetivo hemos trabajado este año desde nuestra presidencia a través de una agenda transversal que toca temas de interés de nuestra región, subrayando la importancia de incorporar de manera más sostenida criterios de sostenibilidad e inclusión. Las 3 prioridades establecidas para este 2024 son esenciales para cumplir con los objetivos de APEC: el comercio inclusivo e interconectado, la transición hacia una economía formal y global y el crecimiento sostenible para un desarrollo resiliente. Para mejorar la eficacia de la cooperación económica y avanzar hacia un crecimiento sólido, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo, es crucial concebir el crecimiento como un proceso integral. Muy bien, vamos ahora a conversar con Claudia Zicoli, directora de las carreras de Economía de la UPC, sobre las perspectivas tras los acuerdos bilaterales suscritos, como sabemos, en el marco de esta semana APEC 2024 que se realiza en nuestro país. Muy buenas tardes, bienvenida a TV Perú. Hola, Paula, bueno, gracias. Hay muchas posibilidades. Yo imagino que más de un joven va a querer también ahora ver no solamente el tema de la economía, sino negocios internacionales, ¿no? Sí. Con estas posibilidades que se abren tanto con el megapuerto de Chancay como la posibilidad de aumentar también la situación exportadora e importadora de Sudamérica, ¿no? Sí, de hecho el capítulo de APEC, esto que hemos estado viviendo es como el cierre de un montón de eventos que se han ido dando durante el año, pero que se vienen dando desde el año
2012, y antes también, donde el país empezó a tener un perfil abierto al comercio internacional, y eso ha generado la posibilidad de que Perú haya crecido a tasas muy altas por el boom de los precios de los commodities, pero también acompañado con otro tipo de productos que se han posicionado y que se siguen posicionando a nivel externo, y que se busca que se empiecen a desarrollar nuevos productos en ese entorno, ¿no es cierto? No, claro, y además en las cuales hay las posibilidades de muchas personas, por ejemplo, sobre todo yo estoy hablando de la zona de Lima norte, ¿no? De las provincias, de los departamentos al norte de la capital, que van a poder incluso también, por ejemplo, aduanas, Sí. comercio exterior. O sea, toda una serie de temas que quizás antes no se hablaban, pero que pueden ser una posibilidad y una realidad ahora. Sí, y también tiene todo un tema de desarrollo de infraestructura muy importante. Todo esto de la creciente importancia de, por ejemplo, el puerto de Chancay, incluso el aeropuerto Jorge Chávez, no va a tener el impacto que se espera si es que no es acompañado con desarrollo de infraestructura. En Chancay van a necesitar colegios, hospitales, comisarías, rutas, mucho trabajo logístico. Incluso estaban hablando antiguos agentes de comercio exterior de la embajada, temas relacionados con zonas francas. O sea, como potencialidades hay un montón de potencialidades. Lo que tenemos que hacer es poderle sacar provecho a todas esas posibles alternativas que tenemos en camino, ¿no? ¿Y por dónde se debe empezar? Porque muchos hablaban de la formalidad, ¿no es cierto? Empezar con la formalidad y que quizás los pequeños productores se vayan juntando para poder hacer una cámara de comercio o un grupo mucho más fuerte para hacer, sobre todo, poder rendir y dar a la alta demanda. Sí. El Asia-Pacífico, estamos hablando 50% creo de comercio mundial. Sí, sí, y tenemos que pensar que el comercio internacional solamente se puede dar en economías formales. O sea, si uno es informal, claro, no entra dentro del mercado porque tiene que cumplir un montón de reglas, un montón de convenios, un montón de limitaciones que únicamente se pueden hacer. Bueno, y los comercios son entre empresas y con facturas, con avales, con cartas de crédito, con un montón de documentación que si uno no es formal no tiene cabida en ese mercado, ¿no? ¿Y por qué no somos formales a veces en algunos rubros? Porque es quizás porque hay que pagar muchos impuestos, tienen miedo a la formalidad. Yo creo que no se visualiza actualmente cuáles son los beneficios de la formalidad. Y es un poco acostumbrarse a hacer las cosas como las vengo haciendo. Y como nada me lleva a cambiar el status quo, entonces me quedo como estoy. Y cuando me dicen, si me formalizo, tengo que pagar, tengo que presentar documentos, me van a venir a fiscalizarme. Entonces, ¿cuál es el beneficio asociado con eso? Si no se plantea bien cuál es ese beneficio, entonces no hay un incentivo para la formalización. Yo creo que ese es el principal problema que enfrenta la informalidad en el país. No, y además tener, por ejemplo, una zona tipo zona franca, ¿no? En las cuales puedan ayudar muchísimo al tema de las exportaciones, ¿no? Claro, porque aparte se hacen como clústeres, se hacen como espacios donde se especializan en distintos sectores, como por ejemplo Gamarra. Gamarra hace eso, es un lugar en donde se juntan todos los rubros o todos los emprendimientos relacionados con textiles, y tenemos un hub ahí de textiles muy grande que necesita tiene la posibilidad de aumentar muchísimo su conexión con el resto del mundo, ¿no? Claro, tú que eres profesora universitaria, ¿qué te dicen los alumnos? ¿Qué dicen los chicos sobre este caso, por ejemplo, APEC, la posibilidad que se viene? ¿Cómo ven ellos el futuro? Porque a veces nosotros lo vemos porque de repente conocemos el tema, pero ¿cómo ve la juventud? ¿Cómo la ves? Con muchísima expectativa. Los chicos quieren viajar, quieren conocer el mundo, quieren salir y exponerse a nuevas realidades, y este tipo de convenios, de acuerdos, de contacto con el mundo exterior les abre la posibilidad de precisamente eso, de poder encontrarse con un mundo fuera de las fronteras del país. Tenemos chicos en la universidad que están siendo voluntarios de apoyo y están teniendo contacto con el CEO de TikTok, con el presidente de China, con gente sumamente importante. Ellos están en su rol de acompañamiento, pero eso les da la posibilidad de tener conocimiento de un montón de áreas que
por más que uno tenga internet y tenga acceso a un montón de información, no es lo mismo el contacto directo, que incluso le genera redes de contactos para dentro de un par de años cuando salgan al extranjero, ¿no? No, claro, por ejemplo, a veces cuando hemos estado conociendo, por ejemplo, Vietnam, Sí. ¿no? Que está muy interesado en poder tener comercio bilateral, Acuerdo. Perú con Vietnam, un acuerdo. Estamos hablando de casi son 100 millones de habitantes. Sí. Sí, eso estábamos viendo el otro día. Increíble. Yo estaba revisando estadísticas, me he estado preguntando sobre varios países y claro, Vietnam no es una economía muy desarrollada, el Claro. nivel de PIB per cápita es menor que el nuestro, pero son 100 millones de habitantes y Wow. viven en un lugar muy pequeñito. Entonces, todo lo que tiene que ver con agroexportación, para ellos se les abre un mercado absolutamente exótico, Claro. del cual no tienen conocimiento, digamos, o acceder a eso puede ser muy costoso. Si eso se masifica, también resulta un beneficio para países como los que estamos hablando de Asia, ¿no? Bueno, y además aprendemos de países de las economías de la Asia-Pacífico, Vietnam, Malasia, Brunei, China, Indonesia, en los cuales, o sea, no solamente la agroexportación, textiles, está el tema de carnes, está el tema de hasta servicios, Sí. la tecnología. A mí me llama muchísimo la atención también el tema, por ejemplo, de los autos eléctricos y todas las energías renovables que se vienen para los próximos años. Y es súper importante porque todo ese tema de energías renovables no se ha hablado mucho en estos reportes que se han estado haciendo, pero hay todo un capítulo de la PEC que está orientada hacia el tema de sostenibilidad Eso. y que de hecho vemos con el tema de los fenómenos naturales que hemos estado enfrentando, o sea, que ha estado enfrentando el mundo en este último par de años, que es un hecho realmente que está ahí, el hecho de que no nos estamos haciendo cargo de un montón de problemas que se están generando en el medio ambiente y que para que todos crezcamos y todos estemos mejor, necesariamente tenemos que empezar a pensar en economías más sostenibles, ¿no? No, claro, y además en los cuales yo creo que también, y un punto importante es que el megapuerto de Chancay signifique el inicio del desarrollo también de la zona. Por ¿No? Que supuesto. Chancay sea el principal beneficiado con todo eso. Por supuesto. Y de todas maneras hay un tema de encadenamiento muy importante, porque el puerto de Chancay en sí está súper automatizado. Entonces Sí. hay mucho de manejo tecnológico ahí, que también es importante por el tema de intercambio de tecnología, ¿no? Pero todos los encadenamientos ahora asociados, como el tema logístico, como el tema de infraestructura, como el tema de educación, de salud, etcétera, nos va a dar la posibilidad de que toda esa zona se pueda potenciar y tenga un crecimiento que no ha visto hasta el momento, ¿no? No, desde por ejemplo, hoteles, alojamientos, tomar gente de la zona para trabajar. Se hablaba de esa planta para ensamblaje de autos eléctricos. También, Chicos. también porque lo Con que gente tienen, del lugar, ¿no es cierto? Exacto, porque tienen la posibilidad, siempre se habla de las exportaciones, porque es como que uno quiere exportar. Claro. Pero las importaciones también son muy importantes, porque traemos un montón de maquinaria y componentes que nos ayudan a generar mejoras en la producción, mejoras en los procesos, eficientizar tiempos, recursos, y eso es sumamente importante porque después se hace la réplica, digamos, o podemos empezar a generar nosotros también nuestros propios instrumentos más tecnificados y empezar a competir, ¿por qué no?, con la tecnificación de otros países, ¿no? A mí lo que me llama la atención y que va a ayudar muchísimo es el tema del comercio digital, Electrónicos, sí. electrónico, y esas plataformas que hay un montón que están aprovechando la gente de Gamarra, la gente del centro de Lima, para dar a conocer sus productos, tanto de allá como de acá para allá. O sea, Exacto. hay que aprovechar las tecnologías y lo que vas a necesitar, o sea, desde almacenes Exacto. y la rapidez ahora que se hablaba que se va a ahorrar 23 días para entre China y Perú, por ejemplo, para que productos peruanos lleguen allá y viceversa. Claro, ahora la vitrina, digamos, ya no es la vitrina física que yo tengo en la puerta de mi negocio, sino que es una vitrina internacional. El comercio internacional, el e-commerce lo que hace es precisamente eso, que mi vitrina ahora sea mundial y con esta facilidad de ahorro, se habla de 10 días más o menos, entre 10 y 12 días de ahorro de traslado. Lo que estoy haciendo es que mi rotación en la producción es mucho más rápida. Más rápido todo. Y estaban hablando de buques de 24,000 contenedores. Wow. Es una cosa fabulosa. El tamaño son 400 metros de largo, son 4 cuadras de barco. De un buque. Yo no me quiero imaginar, claro, Es o sea, claro, impresionante. comparando con claro, ¿cuántos ¿Cuántos productos pueden venir ahí adentro? en un container es un montón? Un container es un montón. Y imagínate que son 24,000 containers dentro de un solo buque.
No, es una cosa fabulosa. O sea, el movimiento que se puede generar es espectacular. Además, la posibilidad de que se ha hablado mucho de que desde otros países del vecindario puedan utilizar el Perú por beneficios económicos, porque acá se trata de que es más barato sacarlo por Perú que sacarlo por los puertos de Panamá o de Estados Unidos. Ganas días, es más rápido, porque ahora en vez de hacer un envío durante un mes, en un mes hacer 2. Exacto, exacto. Y el más traslado al puerto es mucho más corto, porque ya no tengo que pensar Panamá a Estados Unidos, estoy pensando de Brasil a Perú, de Colombia a Perú, de Chile a Perú. Muy bien, muchísimas gracias pues a Claudia Cicoli, directora de las carreras de economía del UPC, y sin lugar a dudas, Claudia, creo que a partir de ahora muchos chicos van a querer estudiar. Esperamos que sí, porque es el futuro. Es el futuro. Es el futuro de la exportación, el abrir el comercio y el mercado peruano, que es bastante chico en relativo con el resto del mundo, poder tener la posibilidad de abrirnos al resto del mundo o de seguir abriéndonos al resto del mundo es una puerta de crecimiento bien importante. Muchas gracias por estar con nosotros, y nosotros ahora vamos a volver a San Borja. Jorge Antonio Chávez se encuentra con el ministro de Trabajo para hablar pues de las oportunidades laborales que se viene con este APEC. Adelante, Jorge. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en el Centro Internacional de Prensa con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. Ministro, bienvenido nuevamente a Asia Pacífico 2024. Gracias, Jorge, y un saludo a todos los televidentes de Canal 7. Ministro, quisiera que comencemos hablando sobre la participación que su sector ha tenido en las reuniones de APEC durante este año. ¿Cuáles han sido los temas principales que han abordado? Yo creo que me aprovecho de la pregunta para decirte que la verdad que todo APEC, el modo APEC Perú ese año 2024 ha sido fantástico, ¿no? Desde las reuniones preparatorias hasta los momentos estelares que vivimos actualmente, y tener hoy día a los líderes de las economías más importantes del mundo, la verdad que es una gran satisfacción, sobre todo por lo que comentan, por lo que dicen, ¿no? Hoy mismo he estado leyendo los comentarios de la presidenta, de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que decía que Perú tiene unas cifras espectaculares, ¿no? De haber reducido la inflación de 8 a 2% y que probablemente vamos a crecer más del 3%, que va a significar un crecimiento un poco mayor de los países de América Latina. La verdad que todo eso nos hace ver que este modo APEC en el que tú estás desde el comienzo del año es muy bueno. Ahora, el sector, por supuesto, ha tenido una labor importante. Nosotros nos ha correspondido liderar algunas actividades en Arequipa y básicamente dentro de esta, vamos a llamarlo, de esta nueva filosofía de APEC inscrita en Putrajaya 2040, que es el tránsito a la formalidad, pero de manera inclusiva, que creo que eso es importantísimo, es decir, que el desarrollo económico no solamente se vea en números, sino también se vea socialmente, es decir, que finalmente todo crecimiento, todo desarrollo también pueda impactar de manera inclusiva, ¿no? Al mundo, a la humanidad, y especialmente en el caso de nuestra actividad en Arequipa, a las personas con discapacidad. La actividad ha sido muy buena. Esa actividad la han liderado personas con discapacidad, desde la maestra de ceremonia, que era una persona con discapacidad, la modeladora, que era una persona con discapacidad, es decir, los actores, los entrevistados han sido personas con discapacidad, de manera que todos los delegados de las economías más importantes del mundo han visto que las personas con discapacidad pueden hacer una actividad de alto nivel, muy bueno, a tal punto de que nuestro líder haya decidido armar un grupo de APEC justamente para atender de mejor manera a las personas con discapacidad. Los ha llamado los amigos de las personas con discapacidad, y este grupo ha sido conformado por Estados Unidos, liderado por Estados Unidos, Corea, Japón, Perú. Claro, digamos, usted hablaba de la visión de Putrajaya del año 2040 para nuestros televidentes que nos ven. Hay que decir que esta es la visión de largo plazo de APEC, que fue aprobada durante la presidencia de Malasia del foro en el año
2020 y que tiene ciertamente una vocación más social que la visión de Bogor, que tenía fundamentalmente una vocación comercial. Usted hablaba sobre la inclusión de las personas con discapacidad y este es otro punto que es prioritario para APEC, el aprovechar el potencial subaprovechado de ciertos sectores de la población que se ven excluidos de la economía, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, minorías étnicas. ¿Cuál es el trabajo que viene desarrollando su sector en este campo? Primero, lo que te puedo decir es que veo con agrado que todos los foros mundiales están viendo con mucha atención la productividad, pero la productividad también acompañado de la inclusión, ¿no? Si miramos, como tú lo acabas de decir, Putrajaya 2040, que es la visión, los desafíos de APEC al futuro, y que el crecimiento económico termine también favoreciendo a la inclusión y el paso a la formalidad laboral sea de manera inclusiva. También podemos decir que en OCDE el programa que hay para América Latina tiene 3 ejes básicamente, y el eje principal es la productividad, la inclusión a través de del ingreso a las posibilidades de adquirir empleabilidad, competencias, capacitación, ¿no? Es decir, que las personas puedan tener acceso a la educación y a la capacitación para incorporarse a la actividad económica, para incorporarse a la actividad productiva. Y, por supuesto, una gobernanza fuerte. Esos son los 3 ejes que tiene OCDE para América Latina, que coincide con esta visión de APEC Putrajaya 2040. Y también hoy, la OIT, liderado hoy día por Gilbert Humboldt, ha establecido que también es importante el desarrollo de un país, la productividad de un país, porque ese desarrollo va a permitir la productividad, pero que a su vez la mejor productividad del capital humano, de los trabajadores, va a impactar también en mejor productividad del país, con lo cual vamos a generar una suerte de círculo importante, virtuoso, de desarrollo inclusivo. De manera que esta palabra del desarrollo inclusivo está en todos los foros del mundo y me da mucho gusto. Y para poder lograr ese objetivo de inclusión, pues tiene que haber un proceso de readquirir ciertas habilidades. Y el tema digital es una tendencia que tiene muchísima fuerza. Es decir, va a haber que reentrenar a nuestra fuerza laboral para poder hacer uso de esas tecnologías críticas digitales que van a ser fundamentales para el desarrollo económico. En el mundo el desafío es eso. Es decir, cómo la inteligencia artificial, la tecnología, va a ayudar a incluir a más personas en el mundo laboral, porque la preocupación es que más bien puede ser al revés, es decir, que la tecnología o la inteligencia artificial, la robótica, puede terminar más bien desplazando a los trabajadores. Y la idea es que no. La idea es que si un país que incorpora tecnología pueda ser más productiva. Y hay una coincidencia entre la productividad y el crecimiento del empleo. Y ahí para Perú, por supuesto, el desafío es mucho más grande todavía, porque en el Perú el desafío va a ser cómo incluimos a los que están en la informalidad, en la formalidad, ¿no? A través de darles educación, competencias. Pero el desafío mayor todavía va a ser cómo incluimos a las personas con discapacidad. Porque gran parte de las personas con discapacidad están viviendo en la inactividad. Es decir, han decidido no salir al mercado laboral, no pelear el mercado laboral, no irse a los centros de formación para capacitarse, y muchos han decidido la inactividad. Es decir, convencerlos de que vayan a la actividad, convencerlos de que vayan a los centros de formación a capacitarse y luego incorporarse al mercado laboral formal. Pero también hay un trabajo importante que estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo que se llama Por Más Empresas Inclusivas, donde nosotros reunimos a las empresas que ya contrataron personas con discapacidad, que han dicho que es una muy buena experiencia contratar personas con discapacidad por muchas razones, entre ellos porque mejora la productividad, mejora el clima laboral, y para que cuenten su experiencia a las empresas que todavía no han contratado personas con discapacidad, que todavía sienten que no es buena idea, ¿no? Y ellos, mirando la experiencia de las personas que ya contrataron, se animan a contratar personas con discapacidad. Porque además recibimos testimonios importantes, y uno de los testimonios que a mí me ha conmovido mucho es de un director de una empresa grande que decía que además de todas las razones, que es productividad, empatía, clima laboral,
que también como seres humanos pensemos que cualquiera de nosotros, tú y yo, cualquiera de los que está aquí, en cualquier momento, puede ser una persona con discapacidad y no nos va a gustar que nos discriminen. De manera que tenemos que construir una sociedad sana, un mundo sano, un país sano, una empresa sana, y un país sano, una familia sana, es básicamente esa que no discrimina a nadie y que no discrimina a las personas con discapacidad. Claro, y precisamente yo creo, bueno, no sé si es que hay alguna medición sobre las personas que están en la discapacidad o algún estudio que determine que ellas no quieren realmente incorporarse hacia la vida laboral. Yo creo que es más bien lo contrario. Hay más bien problemas de inclusión y para eso hay que hacer política pública. Y un tema que usted ha mencionado, que es que también esta tendencia de discriminación se rompe en las empresas y que las empresas puedan entender el valor que incorporar a estas personas tiene para sus propias empresas. No solamente como una cuestión de responsabilidad social o para mejorar imagen, sino porque realmente tienen talentos que pueden sumar al crecimiento económico. Sí, es importante y yo creo que las empresas en el Perú lo están entendiendo. Hemos crecido, no siempre las cifras son buenas en el Perú, hemos crecido bastante. O sea, ya son más de 2.116 empresas en el Perú que están contratando personas con discapacidad. Si miramos el porcentaje de empresas, podemos decir el 100%, pero en realidad son cifras todavía pequeñas. Necesitamos todavía crecer mucho más y eso significa, por supuesto, el trabajo desde el Estado, desde el gobierno, para promover la contratación de personas con discapacidad, para hacer ver que las personas con discapacidad son productivas, pero también capacitar, volverlos empleables a las personas con discapacidad y también a los que ya están en la actividad, animarlos a que vengan a la actividad y transiten por la capacitación, por la empleabilidad al empleo formal. Pero es muy importante, por supuesto, la actividad de la empresa. Pero la empresa también tiene que ser productiva y por eso que finalmente es importante también la producción nacional y por eso es importante APEC y por eso es importante la inversión, porque al final todo es todo. Uno dice, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con la productividad, comenzamos con la inclusión, comenzamos con la gobernanza fuerte, en realidad las tres al mismo tiempo. Sí, hay que trabajar todo al mismo tiempo, hay que trabajar la productividad nacional, hay que trabajar la inclusión de las personas con discapacidad y en general de todas las personas que todavía no están en la actividad económica para que se incluyan en la actividad económica y trabajar, por supuesto, en una institucionalidad democrática fuerte porque eso genera confianza para la inversión. No, sin ninguna duda. O sea, el tema institucional es fundamental para el desarrollo. Sin instituciones sólidas, sin buenas normas, no se puede lograr nada por más que exista voluntad política, ¿no? Entonces, esto es absolutamente fundamental. Ministro, usted hablaba sobre las oportunidades laborales y entiendo que en el marco de la iniciativa del APEC Ciudadano, el Ministerio de Trabajo pues ha generado una bolsa laboral a la cual la población puede tener acceso y que le están presentando en un evento que está teniendo lugar en Magdalena, el APEC Ciudadano. Sí, eso también es una buena iniciativa, ¿ves? Por ejemplo, antes no había APEC Ciudadano y en ese ánimo de que APEC, que la esencia y la filosofía de APEC sea conocido, han implementado el APEC Ciudadano que permite que la gente participe de las actividades que hacen los sectores, las economías del mundo y por supuesto Perú está presente en las ferias, en las actividades de APEC Ciudadano con nuestros servicios. Tenemos muchos servicios, pero creo que lo más importante que va en la lógica de lo que estamos conversando, de que necesitamos mejorar el capital humano en el Perú. Yo estaba en Colombia conversando con los líderes del BID y en realidad todo el mundo reconoce la potencialidad de Perú en la cantidad de recursos que tenemos en el mar, en la costa, que ahora ya no es un arenal, ahora gran parte de la costa ya es productiva porque con las irrigaciones de Olmos, Chavimochic, etcétera, nos están colocando ya como exportadores de frutas, ¿no? En algunos casos somos primer puesto de exportación, los Andes, nuestra ubicación geográfica ahora con Chancay, con el aeropuerto, etcétera. Pero nuestra gran debilidad es el capital humano, la productividad, la competitividad del capital humano. Tenemos mucha gente en la informalidad, los jóvenes mayormente están en la informalidad, hay una educación ocupacional, de manera que nuestra intervención como gobierno es justamente dedicado a resolver ese problema. Si sabemos el diagnóstico, tenemos dedicado el problema, tenemos ubicado nuestra debilidad, entonces tenemos que trabajar duro para resolver esa debilidad. Porque si solo fuéramos un país más productivo en capital humano, si tuviéramos más competitividad de nuestro capital humano, nuestro crecimiento, ahora que va a ser
el crecimiento mayor en América Latina, sería mucho más y mucho más rápido podríamos combatir la pobreza extrema, el desempleo. Entonces, por eso es importante trabajar en eso. Ahí tenemos productos, por ejemplo, como Mi Carrera, que es como prender la luz del mercado laboral. Antes de Mi Carrera, los jóvenes no tenían herramientas, datos del mercado laboral, de manera que escogían la carrera a ciegas. Y en consecuencia, el 70% está en carreras que no tienen demanda, que no tienen pago. Y eso hace nuestro capital humano de baja productividad, de baja competitividad. De manera que este instrumento importante, que ya tiene más de 1.200.000 visitas, ayuda a los jóvenes a escoger carreras con demanda, carreras productivas, carreras que pagan bien, ¿no? También tenemos el Capacítate, que es otro servicio que tenemos en las ferias del Ministerio de Trabajo, que están en APEC Ciudadano, y que básicamente significan casi 46 carreras cortas vinculadas a competencias digitales, habilidades blandas, para que los jóvenes que no tienen recursos económicos puedan ir a estas carreras cortas. Son 200 cursos en total, 209 cursos en total, para que los jóvenes empiecen a certificar sus competencias, mejorar su empleabilidad y poder ingresar, mejorando su empleabilidad, al mercado laboral formal. Tenemos también jóvenes productivos, que básicamente es captar. Ahora hemos invertido en nuestro diseño. Antes capacitamos a los jóvenes, luego lo ayudamos a buscar trabajo. Ahora hemos invertido todo. Primero buscamos el trabajo, primero buscamos la empresa. Una vez que hemos asegurado la empresa que nos va a dar el trabajo, con la misma empresa buscamos el instituto que lo va a capacitar, Senate nuestro aliado, la UNI también nuestro aliado, y luego ya recién focalizamos al joven, de manera que lo pasamos directamente de la pobreza a la capacitación, y de la capacitación a la planilla laboral, es decir, a su contrato de trabajo y a su fotocheque. Claro, conectar la oferta laboral con la demanda es importante, identificar estas áreas donde se necesita este capital humano que esté bien formado, que tenga las competencias y las habilidades que son necesarias. Esto va a ser fundamental para nuestra transición hacia la economía formal, para poder crecer más allá de un 3.5%, con el cual todavía no se puede bajar pobreza. Recién a partir del 5% es que se logra bajar pobreza, y eso es un desafío inmenso en materia de política pública, pero también de la acción privada. Ministro Maurate, ha sido muy grato conversar con usted. Para mí también, muchísimas gracias, y solamente terminar diciendo de que mirar el Perú en el mediano y largo plazo. Eso es malo mirarlo de manera cortoplacista, de que miremos, de que los goles sean rápidos, que tengamos paciencia y que miremos el Perú en el mediano y largo plazo. Hay mucho potencial que si trabajamos todos de manera cohesionada, vamos a llegar a hacer nuestro país más desarrollado, más productivo, y en consecuencia vamos a poder derrotar la pobreza y la pobreza extrema, que debe ser el principal enemigo de todos los peruanos. Bueno, muchas gracias, ministro Maurate. Ha sido el ministro Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Nosotros volvemos a Estudios Centrales con Paola Pejores. Bien, gracias, Jorge. Efectivamente, el trabajo trae desarrollo y es lo que va a llegar a nuestro país. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa. Vamos a regresar con más aquí en el programa Cumbre APEC 2024 en Lima, Perú. Bien, todos sabemos el impacto que hay de APEC en diversos sectores de nuestro país. Hay sectores muy importantes. Vamos ahora a ir con una entrevista que ha hecho Jorge Antonio Chávez a Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, saber el impacto de APEC en el sector automotor. Veamos. Muchas gracias, Paola, y seguimos aquí en el set de TV Perú, en el Centro Internacional de Prensa de APEC. Y ahora vamos a conversar con el señor Jaime Graña Belmont, quien es gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Señor Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge Antonio. Un placer estar acá con ustedes. Señor Graña, usted está participando en la Cumbre de Altos Ejecutivos, o el APEC CEO Summit. ¿Cómo está siendo su experiencia en este importantísimo evento del sector privado de APEC? Muy positiva, la verdad, ¿no? Quisiera comenzar felicitando también a la organización de este evento, que ha sido liderada por Fernando Zavala y por, obviamente, un grupo muy grande, tanto peruano como de extranjeros, ¿no? La verdad, muy positiva. Hemos tenido charlas muy diversas, desde inteligencia artificial, futuro del trabajo,
hemos tenido conversaciones con el presidente de JP Morgan. Entonces, de verdad, muy interesante, ¿no? Y aparte el tema del networking, ¿no? Toda esta capacidad de poder hacer conexiones en los breaks, ¿no? Que realmente son muy positivas. Claro, porque, digamos, no estamos hablando simplemente de un evento donde se va a escuchar a líderes del sector empresarial o a líderes políticos o a representantes de organizaciones internacionales, sino que hay una oportunidad de interacción. Existe una serie de espacios sociales en los cuales los empresarios pueden conocerse, construir confianza y desarrollar negocios, ¿no? Totalmente. Esa es, yo creo, una de las oportunidades más importantes que ofrece el APEC. Quisiera que hablemos de un tema que es fundamental. El día de ayer se ha inaugurado el puerto de Chancay y, como ya hemos dicho aquí en este espacio, Chancay cambia el juego logístico de Sudamérica, no solamente del Perú, porque va a haber una ruta directa que va a unir el puerto de Chancay con los puertos de Asia. ¿Cuál es su perspectiva con respecto al futuro de este puerto? Mira, yo creo que es una gran oportunidad para el Perú, ¿no? E inclusive en las conversaciones, en algunas de esas conversaciones, en estos espacios de interacción, hemos escuchado claramente de intereses muy concretos, de gente que ha venido desde China a invertir en el puerto de Chancay. Y se habla, por ejemplo, de establecer, no sé, fábricas para producir drones o para hacer partes para diferentes industrias. Entonces, claramente esta debería de verse como una oportunidad para movernos de ser un país productor de materias primas a un país que comience a evolucionar hacia productos terminados, productos tecnológicos. Entonces, se ve como una gran oportunidad. En el campo de la industria automotriz ve también que puede haber un potencial. De hecho, en los años 60, 70 el Perú tenía una mayor base industrial. Claro, estábamos en un contexto distinto, una economía no de libre mercado, sino que predominaba esta lógica de la sustitución de importaciones. Pero ¿cree que puede haber un potencial para que se pueda desarrollar una industria automotriz en el Perú con inversión extranjera? Definitivamente. Además de que nosotros ya tenemos un cierto conocimiento y experiencia en hacer carrocerías, por ejemplo. Hay varias plantas peruanas que hacen carrocerías de excelente calidad y eso es una oportunidad que debemos de también aprovechar. Tenemos capacidad para poder hacer, o sea, tenemos las materias primas como el cobre, por ejemplo, y hay definitivamente oportunidades. Hay países como Ucrania, por ejemplo, que son los que hacen toda la matriz de cables de cobre. El Perú podría, ¿no?, teniendo los insumos que tenemos, abrir oportunidades de producción como esas, ¿no? Claro, además que estamos en un proceso también que conduce hacia una transición energética y el cobre es el mineral más esencial para producir energías renovables, ¿no? Energía eólica, solar, termal, se necesita el cobre, es absolutamente fundamental. ¿Y cuál piensa que son los desafíos que tenemos para poder volver a desarrollar una industria automotriz en el Perú? Bueno, definitivamente creo yo las condiciones, ¿no? En términos de marco normativo, ¿no? Es bien importante el establecer las condiciones para que venga la inversión extranjera y la inversión local junta, se pueda invertir en este tipo, digamos, de proyectos, ¿no? Creería que es muy importante que las condiciones estén ahí en términos normativos laborales, sobre todo, ¿no? Los incentivos también para la reexportación, ¿no? Acabamos de estar hablando de probablemente cambiar el drawback a las exportaciones, cuando lo que deberíamos estar mirando es cómo promocionamos la exportación, ¿no? Porque esta oportunidad del puerto de Chancay es para hacernos un país más exportador de lo que ya somos, ¿no? Bueno, de hecho hay un debate conexo al del puerto de Chancay que tiene que ver con la posible creación de zonas económicas especiales con ciertos incentivos, ¿no? Exactamente. Yo creo que la capacidad y la agilidad que tengamos para poner las condiciones de inversión, las condiciones que den estabilidad, ¿no?, a los inversionistas, yo creo que va a ser clave para que tengamos ese despegue y ese aprovechamiento de la oportunidad que nos da el puerto de Chancay y el de ser un polo de atracción de la inversión extranjera. Señor Graña, quisiera que nos comente un poco más sobre el gremio que usted representa.
quiénes son sus asociados, cuáles son las prioridades que tienen. Mira, nosotros en la Asociación Automotriz del Perú vamos a cumplir 100 años en el 2026, ¿no? Somos un gremio que agrupamos a importadores de vehículos, desde carros, motos, camiones, buses, concesionarios que obviamente comercializan desde partes, ¿no? Repuestos, lubricantes. También tenemos empresas relacionadas al sector de energía, ¿no? Tanto combustibles como gas. Nuestro gran objetivo es el de desarrollar un parque automotor más seguro, más eficiente y más sostenible también, ¿no? Más moderno. Y estamos obviamente evolucionando de un tema de transporte terrestre hacia un concepto más de movilidad, ¿no? Vemos hoy día, no solamente en Lima, sino también en el Perú, una situación que obviamente tenemos la situación de la seguridad ciudadana, que es muy grave. Realmente estamos atravesando un proceso de crisis que realmente esperamos se tomen todas las medidas correspondientes, pero por otro lado, paralelamente también estamos al borde de un colapso en términos de lo que es el tráfico, ¿no? Yo me imagino que lo puedes haber vivido. Si miramos hace 2 años o hace 1 año, el tráfico hoy en la ciudad de Lima y hoy en la ciudad de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, ha empeorado de forma dramática, ¿no? Entonces estamos ante una circunstancia en donde no es un problema de Lima, es un problema de muchas ciudades, en donde nos hace falta macromovilidad. O sea, nosotros hemos involucionado realmente de los, si recuerdas, pues los buses de 80 personas de Natru de hace 30 años. Después hemos pasado por combis y ahora estamos pues en transporte de colectivos, ¿no? Y ese transporte de colectivos tiene un costo muy alto en términos de tráfico. No tenemos líneas de metro, los proyectos de líneas de metro están muy demorados. Los carriles segregados de alto tránsito no los hemos terminado, deberíamos de tener 5 carriles segregados y ciertos corredores de buses complementarios que tampoco se han terminado. Y por otro lado tenemos un tema de falta de fiscalización. Nuestra semaforización y gestión del tráfico tiene mucho que mejorar. Y no puedo dejar de mencionar la cultura, ¿no? Entonces, definitivamente desde la asociación estamos llamados a generar este movimiento para mejorar nuestra cultura, ¿no? Y poner en agenda, ¿no? Tener las conversaciones y poner en agenda la importancia de la macromovilidad, la gestión del tráfico, la semaforización inteligente, entre muchas otras cosas, ¿no? Usted mencionaba, claro, el tema de la macromovilidad y cómo de alguna manera hemos involucionado el campo del transporte público y es una verdad. O sea, antes habían un transporte más formal, se recurrió a la informalidad para poder emplear a personas que habían perdido empleos en el sector del Estado con las reformas que se hicieron a inicios de los 90, pero el contexto es otro y se tienen que tomar medidas para impulsar precisamente la macromovilidad, que también esto es fundamental porque tiene que ver con una de las prioridades de APEC, que es la transición hacia la economía formal. Y en el transporte público también tenemos que hacer esa transición, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no podemos negar de que se ha cubierto una demanda insatisfecha de transporte porque no teníamos los proyectos necesarios. Pero tampoco no podemos verlo como un problema solamente social, debemos de verlo como un problema que va mucho más allá a las 300.000 personas que hacen ese trabajo, que son los 33 millones de peruanos que obviamente ven su calidad de vida afectada de forma dramática. Antes un trayecto en la ciudad de Lima podía demorar, un trayecto de 10 kilómetros podía demorar 15 minutos, hoy ese mismo trayecto demora 28 minutos. Somos la ciudad con peor tráfico en Sudamérica, con las velocidades promedio más bajas y probablemente una de las 3 peores culturas viales del mundo. Claro, ahí tenemos un desafío inmenso porque esto también tiene un impacto, o sea, no solamente en la calidad de vida, en la salud, incrementa el riesgo de accidentes, genera pérdidas económicas, pérdidas de horas que podrían ser destinadas a la productividad. Y tenemos un tema grave con la productividad en el país que tiene que subir.
hay que alinear una serie de incentivos, ¿no? O sea, mira, está el tema de la competitividad que es muy grave, ¿no? Porque imagínate, si hoy día un camión para llegar al Callao y entrar al Callao se demora 6 horas, que es lo que puede demorarse un camión, imagínate con el puerto de Chancay funcionando y con el puerto de Callao, vamos a tener, o sea, los estudios que tenemos nos hablan de que vamos hacia un colapso, ¿no? Desafortunadamente, no queremos ser, digamos, mensajeros de malas noticias, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Los estudios que tenemos nos hablan de que hoy día estamos alrededor de 13, 14 kilómetros en la ciudad de Lima en promedio y que en los próximos, probablemente entre 18 y 24 meses, puede ser que llegamos a menos de 10. Entonces estamos hablando de un problema sumamente grave. Pero tú mencionabas la competitividad. Adicionalmente a la competitividad está el tema de la polución, ¿no? Nosotros, de acuerdo a un estudio del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Chicago, en Perú y específicamente en Lima, los limeños puede ser que estemos perdiendo 2.3 años de vida. ¿No? ¿Por qué? Por la contaminación, la alta contaminación que tenemos en la ciudad, particularmente de una cosa que se llama el PM2.5, que son las micropartículas, claro, que son las que tienen la mayor incidencia en la salud respiratoria de las personas, ¿no? Claro. Estamos hablando de más o menos 12.800 millones de dólares al año que se pierden en pérdidas de vida y tratamiento de estas personas, ¿no? Es algo bastante grave, ¿no? Sin duda hay una problemática bastante compleja que esperemos se pueda abordar y que en el marco de APEC, pues bueno, la cooperación que hay en el marco de APEC nos permita desarrollar políticas públicas para afrontar estos problemas. Señor Graña, ha sido muy grato conversar con usted. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 21. Antonio. Ha sido el señor Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Nosotros volvemos a Estudios con Paola Pejores. Bien, gracias a Jorge Chávez y nosotros ahora nos vamos con Dean Cárdenas desde Surquillo, ya que él se encuentra en una clase magistral nada menos que con los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de Reserva de nuestro país en el marco de APEC. Adelante, Dean. Por Estados Unidos se mantiene por encima. Y está demorando un poco realmente esa reducción de inflación de Estados Unidos, que es el país más importante. Con el fuerte ¿Qué tal? crecimiento de Muy Estados buenas Unidos, tardes. Estamos en la Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín. Esta es la cátedra número 122, Construyendo Economías Inclusivas y Resilientes, perspectiva del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Reserva. En la palabra, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Escuchemos. Parte por lo digo cristalina. En la economía, el soft landing se está dando, la economía todavía está fuerte y eso hace que la inflación demore algo más en bajar. Pero diría, para el caso peruano, yo creo que la inflación, esta que hemos experimentado ya está derrotada. Y fue una inflación mundial. Nuestro máximo fue 8,8 de inflación. La zona euro, Estados Unidos llegó a 9,1, la zona euro a 10%. O sea, fue un fenómeno mundial, ¿no? Y recién a fin de 2022 comenzó a bajar en los países y, bueno, estamos experimentando eso. Y hay riesgos. El riesgo es tarifas. En la nueva administración norteamericana puede haber tarifas. Eso va a subir la inflación en Estados Unidos. No sé qué efecto tiene en nosotros. Si menos productos chinos pueden entrar a Estados Unidos, tal vez estén buscando entrar más a otros mercados. Hay medio impacto sería deflacionario. Lo que está viendo es la historia de dólar fuerte, que podría llevar a que más bien las monedas emergentes tengan que depreciarse algo. Eso afectará a la inflación. Podría que, en principio, para Perú está derrotada. Chile creo que está ya en el camino claro a reducir su inflación. Cuando llegue, si a comienzo del próximo año llegar a su meta. Y Colombia ha bajado su inflación, todavía está alta, pero bajo el último mes ha sido negativa, puede bajar. México y Brasil también va a bajar, pero puede tomarse un poco más de tiempo, ¿no? Muchas gracias, por favor, doctor Velarde. Bueno, informar que se encuentra presente Cristalina Georgieva. Ella es directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El moderador es el embajador Hugo de Sela y se encuentra también el rector de la Universidad de San Martín, José Antonio Chan Escobedo. Como ustedes pueden observar, las preguntas se le plantean a la directora
del Fondo Monetario Internacional en inglés, pero lo que se está determinando a partir de este diálogo son las perspectivas del FMI y del Banco Central de Reserva en lo que significan economías inclusivas. Esto en el marco de la APEC Perú 2024. I would emphasize three. First, we learned that strong fundamentals, good policies, and strong institutions are paramount for resilience to shocks. When the pandemic Bien, hit, Cristalina countries Georgieva that está have señalando que lo que se done requiere son their job, economías like fuertes Peru has y done, reiterar que esto es en they el marco de la withstood Cátedra Perú número the hit of the 122, pandemic en el cual better. se encuentra The presente same Julio way, Velarde, presidente people del with BCR. strong Paola, todo en immune estudios. systems Bien, muchas gracias. Adín Cárdenas. Estábamos viendo, bueno, un personaje importantísimo en la economía internacional, Cristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional. Con eso nos despedimos en el programa, pero no se mueva ya que regresamos con más información sobre APEC, que también viene la reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sigan con TV Perú.